Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos a la República Srpska, una entidad autónoma dentro de Bosnia y Herzegovina, con alma serbia, memoria profunda y una identidad forjada entre montañas, guerras y silencios largos. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En el mapa del amor no todas las coordenadas significan lo mismo. Decir te quiero en Banja Luka no se parece a susurrarlo en Medellín. La forma en que una mujer se vincula no es solo un gesto íntimo, es también la herencia de un pasado, el eco de una cultura y el modo en que un pueblo ha aprendido a resistir. Buscar pareceres entre las mujeres de la República Srpska y la mujer latinoamericana no es un ejercicio de exotismo, sino una forma de entender dos mundos emocionalmente distintos, dos maneras de sentir, dos maneras de amar. Para entender cómo se ama primero hay que entender dónde se ama. La República Srpska ha vivido una historia marcada por la guerra, la supervivencia y la necesidad de reconstruir. La mujer de aquí ha sido madre, hija, cuidadora, trabajadora y muchas veces pilar emocional en tiempos donde todo parecía caerse. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de la República Srpska son una verdadera fiesta para los ojos. El pasado de estas regiones ha dejado una huella profunda. Las mujeres de este lugar no son frágiles, son firmes y no se rinden fácilmente y tampoco entregan su afecto a la ligera. En contraste, Latinoamérica es emocionalmente expansiva. La expresión del amor es abierta, a veces ruidosa y siempre visible. La mujer latinoamericana crece sabiendo que amar es también mostrar, contar y tocar. El afecto se vive en voz alta. Una de las diferencias más notorias entre ambas es la relación con la independencia emocional. En la República Srpska, muchas mujeres han crecido en entornos donde el apoyo emocional era escaso o estaba limitado por las circunstancias. Eso las ha vuelto resilientes, prácticas e incluso desconfiadas al principio. Amar para ellas no significa depender, significa estar sin perderse. La mujer latinoamericana, en cambio, vive muchas veces el amor como una expresión del yo. Quiere compartir, fusionarse y entregarse. La devoción sigue siendo una forma válida de expresar madurez afectiva, y eso puede dar lugar a vínculos muy intensos y a veces desbordantes.
La mujer cerca ama en voz baja, no es distante, sino es medida. No entrega palabras dulces fácilmente, pero cuando las dice es porque las siente de verdad. Su afecto está en los gestos, en la presencia constante, en la lealtad silenciosa. La mujer latinoamericana, por su parte, ha aprendido a hablar al amor. Al decirlo, al escribirlo, al mostrarlo, los mensajes, las caricias, los detalles visibles son parte del ritual amoroso. Y el silencio muchas veces se percibe como ausencia. En la República Srpska muchas mujeres valoran el estudio, el trabajo y la estabilidad emocional tanto como o más que la pareja. La maternidad no es obligación. El amor no es el centro. Y si llega, debe ser un amor que acompañe, no que absorba. En Latinoamérica, la pareja y la familia siguen siendo los ejes centrales. Incluso en ambientes urbanos y modernos, el tener a alguien todavía opera como símbolo de realización personal. Y si el amor se va, la herida se vuelve identidad por un tiempo. Cuando hay crisis, la mujer de la República Srpska puede confrontar, pero rara vez se desborde. El orgullo y la dignidad pesan. Si algo no funciona, puede cortarse de raíz. Puede dolerle, pero no lo mostrará fácilmente. La mujer latinoamericana, en cambio, confronta desde la emoción. Llora, discute, se expone. No guarda lo que siente. La catarsis es parte del proceso. La intensidad es una forma de amar y de duelo. En cuanto a la estética en la República Srpska, es sobria. Las mujeres se cuidan, pero sin ostentación. Ropa funcional, maquillaje sutil, elegancia contenida. La belleza aquí no grita, solo murmura y se presenta. En cambio, en Latinoamérica la imagen suele ser más expresiva. Vestidos llamativos, colores vivos, accesorios, maquillaje. Hay más presión social, pero también más celebración del cuerpo y de la feminidad como espectáculo vital.
feminismo en la República Srpska camina con prudencia. Hay movimientos activos, pero enfrentan resiliencias culturales muy fuertes. El patriarcado no ha desaparecido, pero se ha vuelto más sutil. En Latinoamérica el feminismo es una marea, ha tomado calles, redes, discursos. Las mujeres alzan la voz, ocupan espacios y se organizan. La sororidad, según ellas, ya no es un concepto lejano, es una práctica que deben ejercer cotidianamente. No se trata de juzgar ni de elegir una forma mejor de amar. La mujer de la República Srpska y la mujer latinoamericana representan dos geografías del afecto. Una más contenida, otra más expresiva. Una que se cuida sola, otra que ama con todo. Ambas saben de dolor, de lucha y de ternura. Ambas pueden enseñarse cosas. Así son las mujeres de la República Srpska, firmes, profundas, discretas y resistentes. Nos gustaría que nos cuentes qué fue lo que más te sorprendió y si te gustaría conocer a una mujer de la República Srpska.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si este retrato de la República Srpska te tocó, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.